Pues bien, ahora vamos a hablar del fin del mundo, eso que al Papa no le hace ninguna gracia que se trate. Pero además lo vamos a hacer con un escrito también de gente que pertenece al tema vaticano. Comentario a la liturgia dominical. Mirad qué nos dice aquí. Idea principal, ¿cómo prepararnos para el final de los tiempos? Síntesis del mensaje. Estamos terminando el año litúrgico y es lógico que los textos de este domingo tengan tono y sabor escatológico, o sea, profético, del futuro. Es decir, que nos hagan mirar al futuro de la humanidad y el nuestro. A esta mirada hacia el futuro nos invitan no solo el Evangelio y la primera lectura, sino también esta vez la segunda lectura de San Pablo. Ahora bien, los últimos tiempos ya los estamos anticipando siempre en la participación de los sacramentos, sobre todo en la Eucaristía, y con la construcción de un mundo más humano y cristiano. Para quienes anuncian insistentemente y con tonos tremendistas que vendrá ya el castigo y el fin de los tiempos, Cristo hoy nos dice que no es inminente. Eso tiene que ocurrir primero, pero el final no vendrá enseguida. Fe, confianza y perseverancia en el bien. Pero, ¿qué están diciendo? O sea, que Jesús dice que esto no es inminente. ¿Eso dice? Cuando la Biblia dice todo lo contrario. Es cierto que Jesús pronunció algunas cosas, y también los apóstoles y los profetas, que no era todo para su momento, claro que no, pero dio las señales de cuándo acontecerían las cosas para saber cuándo sería el momento del retorno de Cristo. Y ahora resulta que ahora que estamos precisamente tan cerca, 14 años y poco, de que vuelva Jesús, con el fin del mundo tal como muchos conocen, resulta que no, que esto no es inminente. Pues ya me empieza a recordar a cómo los adventistas han cambiado oficialmente también la misma apreciación. No es inminente, está cercano, ya está. Qué poca vergüenza. Pero además, no solo qué poca vergüenza, qué extraña comunión de pensamientos entre unos y otros. Da que pensar, ¿eh? Vaya que se da que pensar esa línea, nunca mejor dicho, de pensamientos comunes entre unos y otros. Mirad qué más nos dice. En primer lugar, en la primera lectura, el profeta Malaquías pinta el panorama con total y crudo realismo. Llega el día abrasador como un horno, todos los arrogantes y los que hacen el mal serán como paja, el día que llega los consumirá. Más claro, imposible. Son imágenes muy gráficas, que remiten a unas grandes verdades. Primera, Dios es el recompensador infinito de aquellos que lo sirven con fidelidad a pesar de las pruebas y el sufrimiento. Segunda verdad, llegará el fin del mundo y con él el juicio de Dios. El tiempo en que Dios mismo ponga cada cosa en su lugar según justicia. Estas palabras de Malaquías no son agradables a la mentalidad moderna, pero no es menos cierto que la justicia que en ella se manifiesta no invalida la bondad de Dios, que no deja de ser Padre. O sea que por un lado nos dicen que sí, que esto se va a producir, pero que no va a ser ahora. ¿Por qué? Pues en definitiva porque ellos no ven la segunda venida de Jesús o no creen la segunda venida de Jesús como es realmente en la Biblia. Ellos esperan que aparezca Jesús y que haya un milenio de paz en la tierra. Bueno, sí que habrá un milenio de paz en la tierra, porque solo va a quedar Satanás y sus ángeles, todo destruido, y no podrán engañar ni fastidiar a más personas, porque todos estarán muertos, o bien los salvos trasladados al cielo por 1000 años. Hasta después de ese milenio no se regresa a la tierra y no vuelve por un tiempo la gran problemática con Satanás y sus ángeles, hasta que finalmente, con la resurrección de los impíos y el engaño satánico para destruir al pueblo de Dios en la Nueva Jerusalén, cuando Dios será que intervendrá y pondrá punto y final a la existencia del mal y a todos estos seres humanos que no serán salvos, ángeles caídos y el último en fallecer, en quemar, el mismo Satanás. Pues bien, extrañas contraposiciones hacen, ¿eh? En segundo lugar, Cristo en el discurso escatológico del Evangelio de hoy desarrolla el mismo tema. Pone en guardia a los cristianos y a todos sobre posibles engaños. Tened cuidado, no os dejéis engañar, porque muchos se presentarán en mi nombre diciendo, soy yo. Y también el tiempo está cerca, no los sigáis.
¿Os dais cuenta de lo que están poniendo en palabras de Jesús y en qué lugar lo están enclavando? Realmente sorprendente, ¿eh? No hay nada peor que la verdad deformada. No hagamos caso a quienes van por ahí proclamando y anunciando el fin del mundo. Vaya mensajes están dando. Antes hemos visto uno del Papa y ahora de otra persona asociada al tema Vaticano. Y van en la misma línea. Qué curioso. Parece que Satanás empieza a mosquearse bastante con este tema, ¿eh? Mirad qué más nos dice ahora. La Iglesia ha sido siempre muy cauta en estos temas. Por eso, cuando ha habido supuestamente revelaciones privadas al respecto, la Iglesia no ha dado rápido el veredicto o la aprobación, sino después de un prolongado tiempo de prueba, ya sea aprobándolas o negándolas. Por eso, lo mejor es permanecer tranquilos y serenos en nuestra oración, haciendo el bien a nuestros hermanos y firmes en nuestra adhesión al magisterio de la Iglesia, y no buscar alarmismos gritando que la justicia de Dios ya está por caer sobre nosotros como un nuevo diluvio y que tenemos que meternos, sabe Dios, en qué nuevo arca de Noé. Es curioso, ¿eh? Porque está diciendo el mensaje que anunciaba Pedro, que tenía que ver también en comparativa a lo que sucedió en los días de Noé y el fin del mundo. Y ahora utilizan lo mismo para negar que todo eso debe ser así. Es realmente impresionante qué tejemanejes son capaces de decir. En el plan de Dios, esas guerras, revoluciones, terremotos, epidemias, hambre, tienen la misión de recordarnos que en esta vida todo es transitorio, todo pasa. Llegará el día de los cielos nuevos y la tierra nueva, solo así triunfarán la justicia y la felicidad indeficientes. O sea que todas esas cosas nos hacen pensar que todo es transitorio y ya está. Pero no nos dan pruebas de que son señales del retorno de Cristo. Qué curioso. Finalmente, antes del fin de los tiempos, vendrán muchos sufrimientos y persecuciones para quienes quieren ser fieles a Cristo. Ha sido una constante en la vida de la Iglesia, desde sus comienzos en Jerusalén hasta nuestros días. Es conocida aquella sentencia que condenaba a los cristianos como reos de lesa majestad, non licet esset vos, es decir, no tenéis derecho a existir. Se les privaba de la vida, a pesar de que los cristianos eran los más fieles cumplidores de los deberes cívicos. Pero su tenor de vida honrada y limpia era una bofetada implícita a esa vida lujuriosa y desenfrenada de muchos paganos. Hoy también seguimos siendo perseguidos, arrestados, asesinados, no solo por gobernantes de regímenes comunistas y nazis, sino también por personas de otras religiones y credos. Basta echar una ojeada a las noticias mundiales. Son conocidas las palabras que Tertuliano lanzaba a los perseguidores. Cuantas veces nos segáis, somos muchos más. Semilla de cristianos es la sangre de los mártires. La Iglesia de siempre enfrenta sin temor y hasta con alegría la persecución, porque la considera un signo de su auténtica identificación con Cristo. Rezar, sufrir, perdonar y dar testimonio de nuestra fe en todas partes, también en las grandes ciudades. Esta es la mejor manera de prepararnos para el final de los tiempos, y no con lenguajes tremendistas y escapando sabe Dios a dónde, para escondernos y vivir una vida tranquila. O sea, no vayas a vivir al campo preparándote para todo lo que viene, para que puedas soportar mejor, equilibrarte mejor con Dios y haciendo el bien al prójimo igualmente. No, no, todo esto para nada, para nada. Hay que seguir haciendo la vida normal, eso sí, más o menos con tu cuestión cristiana, por allí. Que habrá persecuciones y estas cosas, siempre han habido. Claro, se ha solucionado todo. Una vez más, qué desfachatez, qué forma de tergiversar toda la palabra de Dios, que nos dice precisamente todo lo contrario. Dice ahora para reflexionar, a unos días de terminar el año de la misericordia, habría alguno que se preguntaría leyendo hoy este Evangelio, ¿dónde está la misericordia y la justicia de Dios? A este respecto, el cardenal Gerhard Ludwig Müller dijo estas palabras, hoy sería muy importante comprender que tanto la misericordia como la justicia derivan de la bondad divina como de una misma fuente. Una cierta comprensión actual de la realidad en la que hay una inflación de lo afectivo y de lo sentimental pretende convencernos de que la misericordia y la justicia son acciones antagónicas. Sin embargo, la justicia y la misericordia se han abrazado,
Es decir, para Dios, decir justicia es decir misericordia, sin oposición. De hecho, es imposible comprender la misericordia de Dios sin tener presente su justicia. Esta no es una especie de balanza en la que juega a equilibrar mis méritos y mis faltas, no lo es, porque sabemos que Dios no nos busca por nuestros méritos, ni nos rechaza por nuestras faltas. Tampoco nos mide con reglas o con criterios de justicia externos a Él mismo, por ejemplo, aplicando sin más el decálogo a nuestra vida. Pues sí, resulta que con lo que vamos a ser juzgados es por el decálogo aplicado a nuestra vida. Y claro que nos va a rechazar por nuestras faltas si no pedimos perdón y cambiamos. Claro que sí. Pero además, ¿por qué decálogo vamos a ser juzgados? ¿Por el decálogo del catecismo o por el decálogo auténtico, el dado por Dios a Moisés, y que es para todos y para todos los tiempos? Qué diferencia, ¿eh? Éxodo 20, esos son los 10 mandamientos, que curiosamente dicen que no debes tener imágenes ni menos adorarlas, y segundo, que el sábado, ¿qué? Es el día de Dios, y no santificarás las fiestas, especialmente el domingo. Qué diferencia. Vaya que si vamos a ser juzgados por la ley de Dios, porque si no hubiese ley de Dios, no habría juicio, porque todo juicio se basa en una ley. Por tanto, quien diga que no hay ley, también vaya pifia está haciendo. Interesada, por supuesto, porque normalmente es porque no le interesa guardar el sábado, ¿eh? Que quede claro. Para rezar, Señor, estoy sereno y tranquilo, y con enorme confianza en ti, porque al final vendrá la victoria y la felicidad. Te dejo mis preocupaciones y sufrimientos en tus manos. No me hundirán, sino que serán la prueba de mi fe y esperanza. Y al mismo tiempo quiero seguir haciendo el bien a mi alrededor, con mi palabra y con mi ejemplo. Viviré el hoy sin dejar de mirar el mañana. Soy peregrino hacia la eternidad y no quiero distraerme en bagatelas y fruslerías. Con la perseverancia, me dijiste, salvaré mi alma. Amén. O sea que son bagatelas y fruslerías todo lo que está diciendo que es lo que debemos decir nosotros. Todo lo que planteamos, todo lo que anunciamos, todo eso para ellos son bagatelas y fruslerías. Y, eso sí, convencidos de que con perseverancia salvarán su alma. Pues con perseverancia en no sé qué, en llevar la contraria a Dios será. Pues así poca salvación tendrán, ¿eh? Una vez más, ellos también deben conocer el mensaje, porque estos planteamientos no solo les perjudica a ellos mismos, sino a tantos católicos y algunos de muy buen corazón que se tragan esas palabras. Gracias a Dios que el mensaje al final va a llegar a todo el mundo sin excusas, y cada individuo deberá tomar su decisión, en pro o en contra de la verdad de la palabra de Dios, de Cristo. Como no nos preparemos para todo lo que viene, viviendo, eso sí, el día a día y ayudando a los demás, todas estas frases no van a servir para nada, solo que para llevar a gente a la perdición.